Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenido nuevamente al curso de Discipulado 2, Estudio de las Epístolas. La persecución hacia los cristianos por parte de los romanos inició en el año 64 después de Cristo, después de que Nerón los culpó por el gran incendio que destruyó a Roma. Nerón, el emperador, se suicidó en el año 68 después de Cristo. Probablemente Pedro escribió sus dos cartas desde Roma durante ese periodo. Lo más seguro es que su segunda carta haya sido escrito cerca de su martirio. El público de Pedro estaba conformado por los expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en la actual Turquía. A Pedro se le suele llamar el apóstol de la esperanza. En su primera epístola brinda esperanza ante la persecución. En la segunda da esperanza frente a las falsas enseñanzas. Aun siendo perseguido, Pedro brinda esperanza para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Por lo tanto, pueden regocijarse, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Su fe vale más que el oro refinado con fuego y están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Además, no se sorprenden de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño, pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufre por ser cristiano. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Incluso si son perseguidos, no nieguen su fe. Manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. En las epístolas de Pedro también encontramos muchos conocimientos doctrinales. El hecho de que los destinarios sean llamados los elegidos de Dios nos habla de la doctrina de la elección. Y aquellos que eran indiferentes a la elección les dice, procuren fortalecer su llamado y elección. Dicho en otras palabras, crezcan en gracia y conocimiento para que se den cuenta del precioso don que poseen. Aprecien el hecho de que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Deben saber que ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aprecien su elección, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y aún hay muchos más. Aprendemos que Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza vida. Sobre el bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien está sujeto de los ángeles, las autoridades y las potestades, quien en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados en el infierno, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. A aquellos que se burlaron o perdieron la esperanza sobre la segunda venida de Cristo, Pedro les dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Y cuando Él venga,
Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, pero según sus promesas nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. A los cristianos que sufren en la sociedad corrupta, Pedro les ofrece palabras de aliento. Preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Recuerden, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. En su segunda carta, Pedro manifiesta especialmente su preocupación por los falsos profetas. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Estos hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso su propia destrucción los destruirá. Son una vergüenza y una deshonra, fuentes sin agua. Les prometen libertad, pero ellos mismos, los falsos maestros, son esclavos de la corrupción, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo de lo que lo venció. Les hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Pedro concluye con la siguiente esperanza. Pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Las 2 epístolas de Pedro son un tesoro, y si desea conocerlos aún más profundo, les animo que visite a nuestra página academiacristo.com y vaya a la biblioteca teológica. Que Dios lo bendiga y nos vemos en la clase en vivo. Academia Cristo, aquí tu paz.